Hola amigos, ¿cómo están? Soy Romina Gajardo, directora de Base Vitacura y hoy estoy junto a mis queridos amigos en un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube. Como ven, estamos a nuestra mano derecha nuestro querido amigo Roger, Hola. al otro extremo nuestro querido amigo Nelson, Sí. el querido colombiano, nuestra querida amiga Pía. Y hoy tenemos el agrado de estar junto a nuestra querida profesora Pamela Gajardo, nuestra invitada del capítulo de hoy, en donde vamos a tratar temas muy interesantes. Primero que nada, dejar en claro de que todos los días que ustedes puedan ver este capítulo, sería ideal que se suscriban a nuestro canal y nos compartan a sus amigos, a sus familiares, para que puedan ser parte de este tipo de Y conversaciones conocer la y disciplina. conocer la disciplina. Por otro lado, también quiero agregar que nuestra invitada de hoy tiene la característica de que es la profesora fundadora de la escuela de Bikram Yoga Chile. Así que un aplauso. Oye, felicitaciones. Agrego que como profesora fundadora de la escuela en Chile también fue la primera en Latinoamérica, lo cual tiene otro mérito, porque antes en Latinoamérica no había estudios de yoga, de Bikram Yoga, y ella fue junto a Pablo Sándor los primeros en traer esta disciplina a este lado del continente. Así que también un aplauso para Bravo. ella. Por eso. Oye, Pame, dime una cosa. Ajá. ¿Cuándo fue tu primera clase y cuándo se te prendió la ampolleta de traer esto al Cono Sur? Esto es, mira, mi primera clase no fue la verdad una clase, digamos, porque fue, para ser honesto, el Pablo el que me lo mostró. Ok. Él lo conoció en Estados Unidos porque él trabajaba allá y tenía una hernia y una amiga de él le dijo, mira, había tratado todo, no quería operarse. Y la amiga le dijo, oye, ¿por qué no pruebas esto? Que en Boulder, donde él tenía su oficina, se trata la gente que hace montaña, porque hay mucho montañismo y cosas, se tratan las lesiones con esta disciplina. Entonces el Pablo en uno de sus viajes fue en Washington, no, bueno, en Nueva York, hizo su primera clase, lo dio, dijo, nunca más vuelvo a esta, no voy a A decir, mucho nos pasa. con M, pero lo que pasó fue que quedó tirado, salió de la sala, bla, 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 y se quedó dormido en el sillón del departamento donde estaban y después cuando se levantó, habían pedido comida, etcétera, se levantó a buscar lo que había y como que se paró del sillón y no le dolió la espalda. Después de, estoy diciendo, un año de estar como viejito caminando, como no podía dormir, etcétera. Pero no dijo nada, porque había sido tal su puteada, no sé, disculpe. Sí, no, está bien, todos lo hacemos. Ya bueno, sus palabras de agradecimiento, o sea, entonces como el orgullo se lo comió y no dijo nada, pero se le quitó el dolor, o sea, sentía la cosa, pero ya no le dolió. Volvió a Chile, le volvió el dolor, etcétera, y después cuando volvió de vuelta a Estados Unidos hizo una semana y de ahí quedó loco con la cosa porque en el fondo se le fue el dolor y se sentía bien, etcétera. Y ahí cuando llegó a Chile llegó con el libro. Hicimos juntos en el departamento la clase en frío, con ropa, chaqueta y cosas, prendimos los hornos del departamento que era un dúplex, cerramos las ventanas y practicamos ahí. Y él me iba diciendo las posturas, yo no sabía nada. Y ahí yo hice mi primera clase y me fue pésimo, o sea, hice respiración pranayama y me fui al baño, fue Las como cosas que pueden catarsis, pasar. una catarsis, pero fue tan fuerte para mí esa primera clase que dije, no, esta cosa es muy fuerte, o sea, me dio vuelta, la verdad, y por dentro me produjo todo tipo o sea, yo trabajaba internamente, etcétera, pero esta cuestión me dio vueltas, entonces y sabía de la escuela que venía, o sea, le tenía su respeto, y dije, no, yo voy a ser profesora de esto. Y bueno, así fue la historia. Y viajaste a Estados y ahí Unidos obviamente que me metí a internet para ver de dónde venía Claro. esto, y me di cuenta que había un curso, no tenía la práctica porque era el primer día de clase, así que decidí que me iba a ir a vivir a Estados Unidos y un año en el fondo para practicar y en septiembre, que era el siguiente curso, tomar el curso. ¿Y eso qué año éramos? Esto fue el 2002. Ah, ok. 2002. Así que bueno, y fue difícil porque fue en el fondo tomar la decisión de dejar al Pablo, que era mi pareja, botado en el fondo, con Poquito. todo el riesgo que eso Hay conlleva. prioridades en la vida. Pero te digo así como Suele pasar. hablando seriamente, que en el fondo ese era mi máximo apego de mi vida en ese momento, como soltar a mi pareja.
pero fue tan convicta, fue tan potente esta experiencia, como todos han tenido, supongo, esa experiencia, como si, no, yo tengo que hacer esto. Sí. Es como, tengo que hacer esto, así como que No hay duda. no hay duda, es como una certeza. Y en este caso, maravillosamente, tuve la certeza de que tenía que, no importa que si se iba, se acababa la pareja, se acababa la pareja en el fondo, pero tenía que hacer esto. A pesar de mi experiencia, pero paupérrima de la Tu primera clase. fue, bueno, Pablo dice que es la peor primera clase que él ha visto en la historia. Y bueno, y esa fue, y después, bueno, la historia del Pablo la contará en su momento él, pero Claro. nos juntamos en Estados Unidos y fuimos juntos a hacer el curso. Eso. Wow. Y cuando llegan a Santiago, ¿cuál fue el primer local? El primer local fue, es que pasa que cuando estábamos allá en Estados Unidos, y se te acabó el curso, en el fondo no había dónde practicar acá. Hacer la práctica Porque acá para no había nosotros es estudio. totalmente normal porque vaya a cualquier estudio, pero Ahora. en esa época no había pero nada. Entonces yo también tengo nacionalidad italiana y había decidido con pasaporte ir a España a hacer mi práctica. Y el Pablo no sabía qué hacer. Bueno, entonces hablamos con Vikram en ese momento y nos dijo, hagan la práctica. Vikram. Chaudhuri, Sí. Vikram Ah, Chaudhuri. ok, no, para el Sí, contexto. obvio, Vikram Claro. Chaudhuri, que hacemos en el fondo y nos autorizó a hacer la práctica con la gente que trabajaba con Pablo. ¿Qué pasa? Que déjame tomarme el tiempo, disculpa, pero por es que favor, queremos Pablo, que no tenía ningún interés de ser profesor, él lo que quería hacer, que trabajaba en una fundación, era director de una fundación, quería llevar esta disciplina, que es la que lo había sanado él de la hernia, y ponerla en un colegio que él tenía en esa época, en un liceo. Porque dijo, si yo hubiera hecho esto desde chico, nunca hubiera tenido el cuerpo destrozado como lo tengo ahora. Entonces, la intención de Pablo, y él trabaja con las Naciones Unidas, etcétera, fue hablar con Vikram en su momento y le dijo, oye, hagamos un proyecto juntos, incluyamos esto en la educación pública, porque el interés de Pablo siempre ha sido ese en el fondo, ¿no? O sea, democratizar Vikram. Y Y que llegar a toda más la personas. gente hiciera Vikram. Y siempre Pablo tuvo la diferencia con Vikram de que el Vikram, como lo presenta Vikram, era muy elitista. Y Pablo decía, oye, la mitad o sea, nadie en la humanidad de la tiene para humanidad. pagar esta clase. Entonces, pero eran Qué proyectos bonito distintos. gesto ese de democratizar, ¿no? O sea, es que imagínate, o sea, toda la gente necesita la práctica. Obvio. Entonces, bueno, raya para la suma, entonces Pablo hizo el proyecto con Vikram, pero Vikram le dijo, mira, tú, ok, tu proyecto, esa es tu onda, no es la mía en el fondo, pero tienes que instalar la escuela de Vikram, como yo la tengo hecha, porque así, En el formato. en el formato de Vikram como yo la tengo, y le dijo, y de ahí hacemos un proyecto que tú quieras. Entonces hicimos este proyecto que abrimos Vitacura, primero hicimos práctica en la fundación, con la gente que trabajaba. Y ponían estufas, ¿qué ponían? No, el Pablo desarmó su oficina directamente, le puso los espejos, pusimos calefacción, etcétera, a la sala, pero obviamente más chiquitita. Y ahí estuvimos un año haciendo práctica nosotros y de ahí trabajando simultáneamente para abrir Vitacura. Que Vitacura, que es el primer estudio de Latinoamérica, a mucha honra, porque ¿Dónde practicamos nosotros? así Bien. es, muy precioso Vitacura. Y porque de ahí vinieron de México, que fue el siguiente, a preguntarnos cómo hacía todo para abrir ellos, porque es abrir un país completo. Y es una experiencia porque en el fondo, aquí en Chile cuando nosotros partimos, nos dijeron, van a hacerle mal a la gente con esa temperatura, nadie se va a poner zunga, nadie va a ir a practicar todos los peligroso, días. decían, yo me acuerdo. Puros Nadie, todo en contra, así como no, pero nosotros teníamos la convicción tal de lo que nos había pasado a nosotros y también la experiencia de estar practicando afuera y ver todo lo que le pasaba a toda la gente igual en el fondo. Entonces era como una, o sea, él seguía la misma energía desde el principio en el fondo. La misma certeza e intuición. Eso que tú fue el tenías. 2004. Acá en ¿Cuándo Chile. abrimos? ¿Sí? El 2004. Sí, ¿Recuerdas algún alumno de de esa época? Roger? Ah, Bueno, sí, yo la empecé en Romy. el 2006. ¿Viste? Súper, Sí. pero la Romy, el Keno, La o sea, Pati. todos los profesores antiguos, la Patti, el Raúl, pero otros, o sea, tenemos un montón de alumnos, o sea, yo le hice, bueno, no importa, le hice clase al Chino Ríos también en su momento. Claro, hay alumnos que han pasado. Sí, o sea, o por lo que te personalidades. personalidades y mucha gente, o sea, mucha gente ha pasado en el fondo. Y bueno, el 2004 hicimos la primera clase en octubre, el 15 de octubre, 15 de eso, muy preciosa. Y bueno, ya seguido hasta ahora, 20 años ya, o sea que una... O sea, 20 años de la escuela,
la escuela que conocemos de Vitacura, pero ustedes partieron un año antes. Nosotros partimos un año antes y también quiero decir de que, bueno, en el liceo, para cerrar ese tema, que se hizo 10 años consecutivos yoga La malla obligatorio, la malla porque curricular de los niños. Qué fantástico. pero es que eso está, o sea, nosotros ya lo impusimos, o sea, se abrió a que los niños tenían clases, o sea, todos los días sin pregunta, no era opcional, era clases todos los días. Así la- como una- matemáticas, así como hay Bikram. español, hay Sí, Bikram y hay yoga. 90 minutos. 90 minutos, ¿Sí? 90 minutos, Maravilloso. y decía, teníamos dos notas, 0 y 7, intenta de la manera correcta o no intenta de la manera correcta, esos eran los parámetros. Ya. Y increíble, o sea, lo que produjo en esa comunidad esa práctica. Y también otra cosa linda es que para financiar todo ese proyecto era Vitacura finalmente, o sea, el estudio comercial, el que financiaba todo este proyecto social también. Entonces, nada, muy Y bonito. ahí se cumplió lo que pidió Bikram, básicamente, de que se Claro. creara la escuela para crear el otro proyecto. Claro, o sea, para Bikram tuvo cofinanciarlo. razón, te digo, porque en el fondo tenía que exponer la estructura como esta escuela, como él la tenía, y después de ahí que surgiera lo otro. Y bueno, y lo que ha seguido ahora es la escuela comercial, digamos, y el proyecto social en este momento está un poco parado porque nosotros lo paramos, pero nace no porque queramos, sino que porque no se ha dado todavía, pero se puede retomar en cualquier momento en el fondo. Ese siempre ha sido el espíritu original de todo esto. Así que ¿No? Y también después de que se abrió Vitacura, la escuela fue creciendo ¿Ah, y sí? se fueron dando otras sedes en Tobalaba, en Quintamalí, después en el sur. exacto. Pero claro, siempre partió en Vitacura y de ahí se fue expandiendo. Oye, Pame, Sí, tengo una sí, pregunta dígame. al hueso. Díganos. ¿Por qué? Yo estaba leyendo esto porque tengo compañeros Mateos, yo no. Entonces, ¿por qué uno puede modificar los 90 minutos? Pero en este libro leía de que no es sano no saltarse los 90 minutos. ¿Qué opinas acerca de eso? Porque hay estudios que ofrecen 60 minutos, 40 minutos. O sea, ¿cuál es el principio activo de hacerlo así? Mira, Como dice este libro. Te voy a responder una experiencia que es bueno para compartirla en este momento. Una vez Bikram Chaudhary, la persona, estaba súper adolorido y se sentía mal él. Entonces le dije, oye Bikram, ¿por qué no practicas Bikram? Claro. Entonces me dijo, qué atrevida. La chilena patúa. Sí, ya había una relación con él, o sea, de hecho nosotros somos, o sea, bien cercanos con él. Bueno, pero la cosa es que ¿por qué no practicas Bikram? Entonces Bikram me dijo, no, es que no tengo tiempo. Entonces yo le dije, pero ¿por qué no lo haces menos tiempo? Me dije, ¿pero tú crees que soy idiota? Yo le dije, No. para atrás. Perdón. Me dijo, es que no funciona, o si no yo lo haría. Porque la clase de 90 minutos primero tiene un tiempo en que los órganos y el cuerpo empieza a calentarse, la fascia se empieza a expandir, etcétera, y ahí entra la sangre a los tejidos y ahí se produce el beneficio. Entonces no se trata de llegar y cortarlo, porque en el fondo la gente, es como que en el fondo es un remedio contra el cáncer o cualquier cosa, tú dijeras, no sé, Un tratamiento. nos da lata, es mucho tiempo, se corta la mitad, pero el resultado no lo vas a tener. No es el mismo, Entonces la gente que practica menos tiempo pensando que se va a mejorar con los de 90 minutos, Como o sea, como sistema de el salud. sistema de salud que fue creado, que fueron todas las posturas, ¿cómo se llama? De las 84 de Patanjali, fueron elegidas las con más efecto curativo, puestas en una serie, en un orden, o sea, todo un trabajo de trasfondo para lograr esto, y que es como un remedio en el fondo, es un remedio que te tomas, la clase 90 minutos en calor, Entonces, y acortarla te va a traer beneficio, obviamente, pero no te va a dar el resultado que tiene. Entonces, que prometen. Y de hecho, toda la gente que ofrece 60 minutos son alumnos de 90 minutos. O sea, lo que te quiero decir es que ellos se sanaron, tuvieron la experiencia, les encantó, cambiaron su vida gracias a esto, y ellos después ofrecen algo que ellos no fue lo que Que no recibieron ellos. recibieron. Entonces, en el fondo, están engañando a su propio público, porque no es por lo que ellos son profesores. Entonces, Es bueno aclarar eso, ¿no? Es súper es bueno, bueno esa aclararlo. esa en el fondo, y ok, yo entiendo que que el tiempo está rápido, yo entiendo que la vida te come y no hay tiempo, pero en el fondo si estamos hablando seriamente de que vamos a hacer un cambio de salud, etcétera, Profundo, de verdad. no puedes tener, o sea, tiene que ser como es. No hay atajo. No hay atajos, eso como el camino largo es el camino, El camino correcto, el el camino difícil. Exacto. Entonces, bueno,
Eso es la mejor respuesta que te puedo dar con respecto a eso. Romy nos habla mucho en clases sobre el equilibrio, la concentración, la fuerza, la tenacidad, la paciencia. ¿Cuál es el consejo que le puedes dar a un alumno, a una persona que te está viendo hoy, que se está enterando que existe Bikram Yoga en Chile hace 20 años? Buena pregunta. Buena pregunta. Mi mejor consejo es que es un regalo. O sea, es un regalo esta práctica. Realmente te va a dar energía, salud, te va a dar una segunda oportunidad de la vida. Yo te digo, o sea, es fuerte, es duro, te exige al máximo, pero te va a dar como un renacer. Entonces es una oportunidad de ir a probarlo y no solamente porque te lo digo yo, sino que porque lo que yo me di cuenta cuando fui y practiqué en muchos lugares distintos era de que a toda la gente que iba le pasaba lo mismo. Le pasaba, o sea, una cosa que yo la tengo así, una clase en Boca Ratón en este caso, una niña llegó al estudio, una gringa preciosa, así, con una polera de aquí hasta acá. O sea, totalmente así como con una Un bolsa. oversize. Exacto, no, tapándose, Ah, ok. tapándose, como cualquiera llega porque a una práctica que nunca ha llegado. Una semana, la niña con un peto blanco. En una semana la niña estaba ya, o sea, primero se quiso, esa aceptación, le empezó a cambiar el cuerpo, se sentía bien, andaba Es difícil radiante. enfrentarse a un espejo. O sea, imagínate, hay mucha gente que se pone frente al espejo y se pone a llorar de ver cómo está en ese momento su cuerpo, cómo ha llegado a estar su cuerpo o su vida, porque en el fondo te enfrentas contigo. O sea, es tan profunda la práctica como una cosa de verse a uno mismo y tan respetuoso al mismo tiempo, porque nadie al lado te está mirando ni te está diciendo nada y en el fondo es como una cosa con uno mismo. Entonces, una posibilidad para reconectar con uno. Y Y es ahí cuando uno tiene ese feedback, y a veces alguno llora, otras veces está contento, pero eso es lo que produce también el efecto del espejo. O te enojas. Es interesante. O te enojas. Sí, no la todo es miel rabia. sobre hojuelas. No todo es miel sobre... Aclaremos Sí, eso también. Aprovechando que estamos hablando Sí. de esto, sería súper bueno contarles a nuestros espectadores, audiencias, ¿cierto? Alumnos y personas que nunca han practicado esta disciplina, que hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con los desarrollos que va experimentando la mente cuando uno es practicante de esta disciplina. Nosotros estamos muy familiarizados con el desarrollo de los principios físicos, ¿cierto? Sí. Trabajamos la flexibilidad, trabajamos la fuerza, el equilibrio, etcétera, etcétera, pero también como practicantes tenemos la posibilidad de experimentar transformación en el aspecto mental. Entonces, hoy, aprovechando la experiencia de todos nosotros, de la presencia de nuestra querida profesora Pamela Gajardo, te quiero preguntar inmediatamente, desde tu experiencia, ¿cómo ves tú esta oportunidad que tiene el practicante al momento que empieza a hacer la clase de tener cambios o transformaciones de su mente a medida que va realizando la clase? Cuéntanos un poquitito. Mira, el Bikram... la clase, la serie de Bikram per se tiene un beneficio físico, o sea, de salud, es un sistema de salud. Y entonces, aunque tú no tengas ningún interés de cambiar nada mental, o sea, tú vas porque tienes una hernia, tú vas porque estás gordo, tú vas porque, etcétera, lo vas a tener ese cambio. Y eso es lo que se te ofrece. Pero sin darte cuenta, vas a por el hecho de estar practicando esta serie de yoga, vas a empezar a tener cambios mentales naturalmente, te des cuenta o no te des cuenta. ¿Cómo cuáles? Los principios mentales, mira. Hablemos de los principios mentales. ¿Cuáles son primero? ¿Cuáles son? ¿Quieres decirlos tú o los digo yo? Bueno, primero vamos pimponeando Vamos para que compartamos. Sí. Bueno, el primer principio de la práctica es la fe, ¿cierto? Que vamos a explicarlo. Y también la gracia de esta conversación es que cada uno de nosotros pueda hablar de cada uno de estos principios según su experiencia, ¿ya? Entonces el primer principio es la fe, el segundo es el autocontrol, el tercero es la determinación, el cuarto es la concentración. Sí, el cuarto y el quinto,
la paciencia. paciencia, que es el más difícil de todo. Exactamente. Sí. Vale, sí. Yo sigo, ya bien. Así Lo- que todo eso estamos trabajando. Todo en eso la práctica. estamos Sí. trabajando en No la solo el práctica, cuerpo. y lo que yo quiero Claro. decir, aprovechando esta oportunidad, que para mí en este momento, después de 20 años de clases, en el fondo, de experiencia con la disciplina, para mí en ese momento es lo más importante de transmitir en la sala. ¿Por qué digo esto en este momento? Porque la gente está sana, la gente está con lindo cuerpo, la gente está con energía, pero la parte interna a veces les cuesta, o sea, como que en el fondo siguen sufriendo, Cojea. siguen sufriendo. ¿Cómo no me puedo calmar después de llevar O sea, tú practicando? nos invitas a hacer un equilibrio entre lo físico y lo espiritual y lo mental, porque como que creo que tú te ves lindo, esbelto, no sé qué, y esto va subiendo, pero estás en debe con la mente, con tu tranquilidad, con tu paz, con tu espíritu. Exacto. Yo creo Ok. que también Exacto. tiene que ver por un tema cultural, porque también en Occidente como que se le da más tributo a la parte material, a la parte del cuerpo. Entonces lo que explica la PAME, metiendo un poco la cuchara en su Sí, explicación, obvio. es de que muchas veces uno llega por las cosas físicas. ¿Ya? No todos, porque también No, muchos llegan sí, por cansancio, sí. por estar pasándolo mal, pero en la mayoría de los casos uno llega por un dolor y por una necesidad de sanarse de algo. Entonces, claro, no es que esté más arriba que lo otro, pero por lo general uno llega por eso, ¿ya? Mm. No en todos los casos. Yo entiendo Pero- también de lo que dijo la Pame, es que si bien uno puede llegar por motivos físicos o más evidentes, necesariamente el desarrollo de la práctica te va a desarrollar estos 5 Exactamente. principios mentales. Entonces, la idea es que si uno practica, solo va desarrollando, porque es inevitable que tú vayas desarrollando esos principios mentales en la medida que vas teniendo una buena práctica. Entonces, para que todos sepan también que el practicar va a desarrollar principios mentales. ¿Por Más qué de la llegaste mano. a Bikram? Yo llegué porque un amigo me lo recomendó a mí, me gusta harto el deporte y también tiene una parte como espiritual. Y esa combinación me la recomendaron y yo cuando, de hecho creo que tú Pablo, creo que me hiciste la primera, no sé si fue Pablo o tú, porque en esos años estamos hablando del 2006. Y uno de los dos me hizo la clase, no me acuerdo, porque después ustedes hacían clase en Vitacura. Sí, pues. Y claro, y ahí se nota, efectivamente uno entra por una cosa física, pero después se nota que la mente es la que está jugando. Ya después con los años te das cuenta que la mente es más fuerte lo que está jugándose ahí que el físico. No sé cuál es tu ¿Tú opinión. por qué llegaste? Que uno tiende a separar la mente del cuerpo. Primero uno llega pensando que va a trabajar sobre el cuerpo, pero uno en la práctica va entendiendo desde la experiencia, a veces sin ni siquiera saber los principios mentales ni nada, Exacto. que son interdependientes, entonces no son separables. Exacto. No podéis separar, no puedo estoy trabajando la fuerza si es que la fuerza no está en mi mente. Entonces son músculos, ok, estoy trabajando los músculos de la rodilla, pero también estoy trabajando mi músculo mental. Sí. Entonces la interdependencia. Ahora, lo bueno de que lo estemos hablando hoy día, que hay muchos practicantes que lo vamos descubriendo en el camino Exacto. Claro. y que al principio no lo tenemos muy claro, no lo sabemos. Entonces yo siento que es una súper ayuda también, como visibilizarlo, para que uno lo sepa desde el inicio. Porque Sí. eso también te facilita el camino. Exacto. El conocerlo desde el inicio te facilita. A mí, yo lo descubrí en ¿Mm? mi práctica, a medida que pasaba el tiempo. Es que yo siento que en Latinoamérica a uno le venden esa estabilidad con una pastilla. Y aquí nos la da el Lo que decía sudor, la la cultura. constancia, nos da La paciencia, paciencia. la Pero entonces es determinación. bueno que tomamos conciencia de que nos vamos a desintoxicar de medicamentos, que es lo más común. Tú vas a un psicólogo, a un psiquiatra y lo primero te preguntan cuál es el motivo, sino para que duermas bien, Exacto. una pastilla. Para que te sientas contento y parejito, otra. Sientes tristeza, otra. Tremendo punto. Claro, Nelson, inhibes tremendo punto. todo lo que estás experimentando. Y la práctica de Bikram no hay eso. Tú tienes que pasar por Aquí ese eres camino, tú. Tu por ese camino medicina de eres tú. piedras, por ese camino de la rabia, por la impaciencia, por el descontrol muchas veces también dentro de la Claro. sala. Tienes que experimentar eso. Es como el camino difícil, pues, tienes que Exacto. pasarlo, pero al final del camino hay algo maravilloso. Obvio. Igual ahí quizás agregar lo que está la Pía comentando es de que los profesores igual cuando recibimos a un alumno nuevo, le damos la bienvenida, les explicamos en términos generales también lo que le va a pasar en la primera clase, porque eso es súper importante,
pero si bien igual uno como profesor lo invita a escuchar, a que esté atento y que de esa manera empiece a experimentar transformaciones de la mente, aunque se dé o no se dé cuenta, no hay que perder de vista de que si bien la mente y el cuerpo están unidos, en la medida que el cuerpo tenga mucha tensión, que es lo común cuando uno llega, cuesta estabilizar o observar que la mente también está ahí súper presente y que o juega a tu favor o en contra. Entonces, si llega un alumno nuevo y yo inmediatamente le empiezo a hablar de todo esto, es mucha información. Entonces, yo no estoy en contra de lo que dice la Pía, pero también sí creo de que hay un proceso natural que tiene que ir descubriéndose y llegando en su minuto. Es Romy, como cuando los caminos. Y no, Adelante. perdona, pero además tú no sabes cuándo empieza el camino. No. Porque esto es dependiendo de tus necesidades, de tu Exacto. vivencia, del día a día. A veces uno en la pega lo pasa pésimo, pero en micro lo pasa a la raja. Sí. Claro. O a veces en micro uno lo pasa a la pésimo Pero y uno después de va la ducha- manejando. Pero después de la Claro. ducha lo... Hay Es súper una- importante porque si no movilizamos lo que es más burdo, lo más Exacto. pesado, lo más rígido que el cuerpo, Es difícil llegar a o sea, lo las más... tensiones, no es posible llegar a lo más sutil que es la Exacto. mente. Una Entonces, cosa tiene que ta- partir por esto. Disculpa. Una cosa que quiero decir también, como es, él viste que la práctica de este sistema, que es el sistema de Bikram, es Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga aborrece un poco la explicación. No tiene explicación. Ah, bueno. Lo tienes que experimentar, es un poco como el Zen. ¿De acuerdo? Es como ten la experiencia y la experiencia la vas a tener haciendo una Habla por postura. sí sola. Vas a tenerla haciendo la postura, vas a lograr toda esta comprensión interna. Pero, obviamente, si uno se pone a estudiar dentro de como que desgrana esta experiencia, hay principios mentales, hay principios físicos que están todo el rato operando. Mira, uno de los principios mentales, por ejemplo, yo elegí el autocontrol porque a mí me pasa de que a veces quisiera salirme, pero para mí mi desafío, yo le dije a la Romy, a mí no, yo tengo, soy un cachureo, pero trato de ir siempre y disfrutar la clase, pero de verdad que pues, mi desafío es no salirme de la clase. ¿Ya no estáis saliendo, Nelson? No, Ah, bien, bien. solamente Claro. desde que regresé, solamente una vez porque en verdad me desesperé. No, si a veces pasa. Pero me comprobé de que sí me podía quedar, así me doliera, así estuviera viviendo. Pero incluso si tú sales y es una necesidad, Es válido. es No, válido. es que no, yo creo que me faltó autocontrol. Ah, ya, entonces está bien. Pero con el tiempo noté que era eso. El autocontrol es, o sea, uno no... Sorry que me meta así. Sí, como en no, pero sí. pero por ejemplo, Eres mi amigui. Ajá, pero por ejemplo, la gracia del autocontrol no es que no salgas finalmente, es que tú en tu sabiduría interna decidas cuándo te estás engañando que necesitas salir. Exacto. Es que hay Y la también para la diferencia vida, cuando porque tú uno... quieres o necesitas de verdad. Cuando es como, Exacto. ok, estoy inventándome una excusa para salir o Exacto. realmente, O realmente y lo pero esa también- la respuesta la tiene solo Y también uno. tú lo pero pones esa es en la práctica en capacidad. el día a día. Uno a veces Exacto. puede decir un garabato o explotar raro o normal o como sea, como la olla a presión, pero uno dice, o sea, aquí también tengo que tener la lengua contenida porque estoy en una clase y estoy en una disciplina donde es parte de la vida. No puede estar uno zen en Bikram y dejando la crema por la vida. No, Entonces uno también que se autocontrola de esa manera, ¿o no? ¿Qué opinas? Obviamente vas desarrollando, o sea, adentro es como digamos que estamos en el laboratorio, Ok, pero sí. desarrollando todas tus capacidades y los principios internos son igual un músculo. Entonces en el fondo es un músculo que hay que trabajar, que nosotros en Occidente lo dejamos pero por completamente olvidado, como si no existiera. Y lo hemos perdido, o sea, nadie escucha, nadie mira, nadie está en el presente, son cosas que hay que trabajar de la mente, o sea, la mente tiene que educarse también. Y eso es lo que está pasando en la clase per se, o sea, tú tienes que estar escuchando, tienes que estar mirándote y ejecutando en el fondo. Y esa es o sea, ahora es justo en nuestra vida occidental, que maravillosa cultura que tiene todo el desarrollo, pero toda la parte interna como que si no existiera. Entonces, Está por eso desconectada. o sea, por eso tú estás como en la gloria, en el éxito y te suicidas. Explícame eso. Porque tienes todo, tienes plata, eres lindo, Pareja y pareja, todo. fama, etcétera. ¿Y por qué estás triste? Porque hay un vacío, ¿Por ¿no? qué estás triste? Entonces, esa es la parte que nosotros acá como que Te llama a terreno Te de la tapó. clase de Bikram. o sea, en la clase, esta práctica, te obliga, no te duerme. O sea, no te va a pasar una pastilla para que No pase, sientas nada. no, Sí. al contrario, es como Empieza a que- vivirla. o sea, claro, o sea, empieza a tu realidad, porque tú siempre vas a andar con esa realidad a cuesta. O la enfrentas y las pasas, o
sigue empastillándote o sigue sufriendo en el fondo. Sí. O le seguimos echando la culpa a otro. ¿Cuál es tu poder? ¿Cuál es tu ¿Cuál fue mi principio? El El mío principio. fue la determinación. Yo, Tu ahí- poder, tu tu poder. poder? Me encanta, No, tu no. poder. Un poco pensando en ese principio te quería hacer una pregunta porque la verdad es que más allá del principio sí que la determinación que quería profundizar, pero es que estos principios, ¿cómo tú los has visto? Y ejemplos que generalmente nos preguntan en YouTube o en Instagram, ejemplos que ponte tú en el caso de la determinación. ¿Qué ejemplo tú podrías decir en estos 20 años que hayas visto de alumnos o que te haya sorprendido que, oye, efectivamente esta persona desarrolló, por ejemplo, la determinación? Y cómo tú lo pudiste ver. No sé si te ha tocado, me imagino que sí, muchos ejemplos de personas que han podido pasar de un punto de su vida a otro a través de estos principios, no físicos, sino que mentales. Es mental. ¿Tenéis como algo que tú hayas visto O personas? sea, a ti mismo. Porque ir todos los días, Ah. desde el 2006, Seis. Sí. a practicar. El que salía antes, Ah. antes salía en las clases. Pero bueno, Sí. eso mismo te habla. Ahora Sí. acabas de terminar. Sí. Pero hace gracias 3 a esa salida es que ahora estás Ahora no, distinto. ahora O sea, último ¿qué no. pasa? Que estamos hablando de que uno tiene que enfrentar con todas las cosas. O Mm. sea, y ahora, después de todo este tiempo tuyo de determinación Sí. de ir a la sala, porque digámoslo, la sala no es como ir a acostarse, que te... No, no. O sea, es totalmente una determinación para ir. Acabas de terminar un challenge y un cambio completo en ti mismo. Yo te he visto llegar en muchos Sí. estados distintos. O sea, un ejemplo es tú mismo. Oh, wow, gracias. Pero Bueno. lo que te quiero decir es de que, o sea, por ejemplo, otro como ya más, digamos, más, una persona con cáncer que estaba muriendo, le recomendamos, date esta oportunidad, ven a practicar 6 meses, 2 veces al día. Una persona que en ese momento tenía 80 años y fue a practicar y vivió 10 años más. Entonces, ese es un ejemplo de determinación. Iba 2 veces al día en micro, no me Tremendo acuerdo, ejemplo, llegaba en micro, un señor, 2 veces al día, 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 2 veces al día. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. El 6 tratamiento de reconstrucción Claro, del 6 cuerpo. meses fue y murió de cáncer, ¿de acuerdo? Ya. Pero después de 10 años. pero tuvo calidad de vida? O sea, vivió. Yo cuando le dijimos este consejo se le estaban yendo ya las energías, y cuando estaba con tristeza, lloraba de la nada, se te empiezan a ir las energías, y son síntomas que son clásicos, o sea, estaba ya enfermo, la piel verde, o sea, ya muriendo, digamos. Y que Wow. tomó la decisión y, o sea, 10 años más de vida, o sea, y una determinación así, tac. De Ahí. hierro. Hay que tener ¿Cuál harta crees tú fuerza. que es el principio del poder que tiene la mente, según tú? En la práctica, Sí. oye, es que yo estoy alucinada con este capítulo. Es como mi capítulo favorito. Pero para mí, la concentración. Yo creo que la concentración es como fundamental porque te permite experimentar de manera profunda la práctica. Al principio, cuando yo llegaba, estaba muy dispersa, mirando a todo el mundo, atenta a los pensamientos, pero la concentración en la práctica me ha llevado a disfrutar al 100% la práctica. Sí. Ese es como Wow. alcanzar ese grado, es como yo entro a la sala y ya no sufro. No. Lo empiezo a disfrutar y el otro día lo comentábamos con Romina, yo le contaba, le decía que estaba muy contenta porque claro, hay determinación, hay disciplina, hay fe también, el principio que va a comentar la Romy. El primer que Pero la concentración me ha llevado a experimentar como alegría y salir de ese sufrimiento que era antes, porque igual hay que ponerle power a la clase. Sí, pues, hay momentos amargos. Entonces, yo frente a eso también le quería preguntar, como, ¿cuál es la importancia para ti de desarrollar Concentración. la concentración en la práctica? Mira, la concentración, bueno, es un paso más avanzado dentro, te permite estar ahí y es el paso previo para meditar, Wow. porque en el fondo si no te concentras no vas a poder meditar, porque tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo.
Pame, pero una meditación, o sea, por ejemplo, Dígame. pasan muchas cosas en una clase de 90 minutos. Una vez se llega con los problemas, no mandé el email, no hice la transferencia, me duele la pata, no sé si los niños los dejé en la casa, los dejé en la calle, la vida. Sí. ¿En qué momento, después de qué posición o asana, uno siente que ya llegó empezó a concentrarse? ¿En qué momento pasa? ¿Y cuántos segundos? Porque en el fondo la siguiente posición... Sí. Ahí ya me salí. Claro, o sea, yo Son soy... Hay instantes. muchos, yo creo que de los alumnos somos dispersos y estamos solamente escuchando la siguiente postura y hay segundos donde uno dice, ¡ay, qué maravilloso estoy? lo que sentí! Pero fueron para mí segundos y digo, ¿cómo vuelvo a ese lugar? ¿Cómo llego a ese lugar perfecto? O sea, en la clase hay un dicho clásico de que en el fondo dice que si escuchas palabra por palabra, todo lo que se está diciendo el diálogo, en el fondo la instrucción, vas a ser mucho más feliz en la vida. Que uno diría ya, pero lo que te está diciendo... No es cliché. No, eso es, te digo, esa es la instrucción más potente, porque te está obligando a estar, o sea, en este momento estoy conversando contigo, yo estoy 100% contigo en este momento. Y todo lo que haces en el día. Independiente que seamos 15, 20 o 30 personas, el mensaje es individual. No, 100%, porque tú estás con tu ser completo en esto. Después mira ya la pía, está ya 100% con la pía en ese momento. No está, oye, lo que estás en el rollo, o la cuestión. O sea, entonces no está todo tu ser ahí puesto. Está conectada tu mente y tu cuerpo, en lo que estás haciendo. Exactamente. Sí, que bien, me están dando ganas de ir a practicar ahora. No, eso pasa. Ahí está el efecto adictivo, pues, porque nos atrae ese estado, a todos nos Porque atrae es el esa estado cosa natural rica. de la mente. Porque es un estado natural de la Eso, mente. porque eso es lo normal. Eso es lo normal tuyo, eso en todos los seres humanos, solamente que es como que está perdido así. Entonces cuando uno tiene esos momentos, que todos lo hemos tenido en la naturaleza, después de que estás triste, estás así como sin nada, así como contigo, uno no se quiere mover de esos momentos. Quiere que ese momento dure todo el tiempo. Yo le quiero hacer una extienda. pregunta a ambas. Ujú. ¿Por qué fe? Cuando dijeron los principios mentales, Sí, es que estaba pero yo dije, esperando- ¿qué fe? O sea, ¿por qué fe? Sí, A bueno, ver, pero yo no, sí, ¿en qué? no, Como yo, o sea, perdonen, a mí siempre me gusta cuestionar cosas, pero ¿por qué la fe? Yo nunca Claro, entendí, pero lo que pasa, bueno, yo quiero explicar este principio en Eso. base a cómo yo lo entendí y cómo yo después yo fui dándole una resignificación, porque al comienzo cuando yo escuché el primer principio mental, Ronnie, es la fe, como que al tiro, como que me Uno hizo un poco un rechaza un shock, poco. porque al tiro lo asocié como el tema como Religioso. devocional, religioso, y como que me hizo ruido, pero después inmediatamente cuando me lo explicaron, dije, pero es que es lógico. O sea, inmediatamente, y también de la mano, que lo voy a explicar, siempre me dijeron, si tú como practicante logras adquirir el primer principio mental, que es la fe, tienes acceso a empezar a desarrollar los otros de manera mucho más consciente y mucho más vivida, que es un poco lo que están todos contando. Entonces, la fe, a mí me la explicaron, básicamente es el resultado o surge de la experiencia que tiene uno como practicante de sanarse, de experimentar estados en donde la concentración obviamente se eleva y empieza este disfrute en donde encuentras este estado, que es lo que estamos hablando ahora, pero que todo eso tiene su base, su sustancia es que se basa en base a la experiencia. O sea, cuando tú tienes una experiencia de que te sanas, tienes una experiencia que dejaste de pensar y todos los problemas que a uno lo atormentan en el día a día dejan de existir y tienes ese foco, tienes esa concentración, tienes esa determinación y todos estos principios mentales maravillosos que uno desarrolla, tienes experiencia. Y cuando tú tienes la experiencia en tu persona, tú tienes fe, porque tú lo viviste y nadie te cuenta el cuento. Entonces, cuando una persona viene por primera vez, es difícil que esa persona tenga fe en el método, porque esa persona nunca ha experimentado la clase, pero una vez que esa persona empieza a experimentar beneficios, cambios que nadie se los dijo, sino lo vivió en primera persona, esa persona empieza a desarrollar la fe. Entonces la fe en la práctica, la fe en que cada vez que yo me siento mal, en vez de decir, no, mejor me quedo en la casa y no me muevo para que pueda sentirme mejor, no, por el contrario, yo digo, no, voy a la clase porque me tengo que sacar en el fondo esta situación que me está haciendo mal, alguna emoción, algún pensamiento, y la práctica ¡pac!, me la va a liberar. Pero yo sé que eso es en base a mis experiencias, entonces el primer principio de la práctica es la fe en base a la experiencia. ¿y para ti qué es fe?
O sea, la fe es una fuerza, es una experiencia, no es una cosa que yo te digo, oye, pasa esto y tú me lo crees, así porque yo te lo dije, no. En la práctica eso no es así. Es no conceptual. No, no es No una conceptual. cosa que tú tienes que creerme nada a mí, porque si no, eso no va a durar nada. Porque tiene que ser una cosa que tú lo experimentes y eso porque es una cosa totalmente de uno. Entonces, eso mismo, esa experiencia te va a llevar a hacer el siguiente paso o ir nuevamente a esta cosa que quizás no te gusta o que quizás te duele más y vas de nuevo. Pero igual vas. Igual vas porque en el fondo ya sabes que te vas a sanar. Es una experiencia que nadie te la cuenta, que nadie, aunque te digan que es mentira, tú ya lo tuviste y lo estás experimentando. Claro, es como cuando te dicen, no, pero ¿cómo vas a exponerte a una sala con calor? Te va a hacer mal. Y tú sabes que cada vez que practicas sales mejor. Bien. Entonces, y cuando uno tiene lesiones, por ejemplo, ya tengo una lesión en la columna, a uno le explican, va a haber un proceso en donde van a haber días con más dolor, con menos dolor, pero ahí la perseverancia y la continuidad te va a dar un logro, ¿ya? Entonces, claro, es mucho más fácil recorrer este camino cuando uno ya tiene el primer principio de la fe, porque ya quizás yo no me sané de eso que hoy en día me duele, pero me sané de otra cosa. Sí. Entonces, por lo menos es como que tú te abres a la posibilidad de intentar a ver cómo me va con esto. Entonces, todo es en base a la experiencia y eso te lleva a transitar los otros. Ahora, después de la fe viene el autocontrol, que ya lo hemos tocado, básicamente de esa capacidad de discernir, ok, es como el angelito o el diablito, o sea, tu ser. Romy, Dígame. antes de la fe también se va desarrollando en la práctica y también se va desarrollando en uno mismo, ¿o no? O sea, por supuesto, porque bueno, a mí esto también alguna vez lo escuché y me hizo mucho sentido. Uno hace la práctica como uno vive, y uno vive como hace la práctica. O sea, que todos los avances que está mencionando el Nelson, que claramente si tengo más autocontrol en la clase, lo voy también a mantener de manera coherente afuera, es lo mismo. Sí, porque uno no O puede sea, ser un monstruo no fuera puede de la ser clase, uno adentro y otro afuera. o vas mejorando ambos, Es que lo o vas estás a- empeorando en ambos. Lo vas a mejorar. Claro, y se supone que uno también es importante tocarlo, si bien no hemos tratado el último principio, que es la paciencia, uno igual como practicante transita en estos principios, o sea, uno al comienzo, por lo general, todos llegamos con fe, porque todos por algo estamos ahí, pero a veces uno igual, yo hablando en primera persona, he sufrido crisis de fe, ¿ya? Sí, ¿Por qué? claramente. Porque, o sea, uno igual puede ir para atrás, Sí. o sea, uno llega sin fe, eso hay que Pero tenerlo eso claro. es bueno, porque Sí, estás po. constantemente Como corroborando, ¿no? corroborando. Te da oportunidades, porque yo muchas veces también he ido a practicar y empiezo con los dolores. ¿Por qué por qué tomé la decisión de venir? O sea, no, quizás la estoy haciendo. Y ahí empieza ese movimiento mental que me hace a veces incluso no ir a practicar sabiendo que yo sé que es la mejor opción. Porque prefiero evitar prefiero evitar los remedios, prefiero evitar quizás ir a un psiquiatra, digo ya, ¿sabéis qué? Romy, anda. Pero a veces el camino para ir para allá, sigo con crisis de fe, ¿ya? La estoy haciendo bien, no, pucha, me haber quedado con mis hijos, no, que soy mala mamá, no sé qué, ya. Todo un proceso de crisis de fe. Llego Claro, y ahí te acompaña la determinación, la Por eso, concentración, la exacto. disciplina. ¿Y dónde viene la paciencia? La paciencia es el resultado final. Mira, yo lo entiendo también un poco de la mano con la meditación, porque finalmente para mí la paciencia tiene que ver con haber recorrido todos los otros principios, por supuesto, y tiene mucho que ver como con la perseverancia y con la inmovilidad de mantener cada vez más ese estado de disfrute, de dicha en la práctica, en cuando si tú sabes si te caes, por ejemplo, no te afecta, vuelves a intentarlo porque entiendes, tienes la fe, tienes el autocontrol, como que todos los principios están ahí presentes. Entonces, la paciencia es como la virtud que sabemos que es muy difícil cultivar en los seres humanos. Por lo tanto, por eso está al final. Y como practicante de asanas, que también en nuestro estudio está ese cuadro, uno muchas veces se cae de las posturas, porque la vida es así, o sea, uno no siempre está arriba de la pelota todo el tiempo. O sea, en el día estás arriba, abajo, es como los días que tienen todas las estaciones, yo digo. De repente uno pasa por todo ese abanico, ¿ya? Pero lo importante es volver a intentarlo y volver a darte cuenta que como ser humano y como practicantes de Bikram tenemos esa posibilidad de volver a estabilizar ese estado que es natural en nosotros y que nos produce tanto goce. Aprovecha de invitar a todos los nuevos seguidores y a la gente que está viendo este video. ¿Dónde está el estudio? Bueno, el estudio está ubicado en la comuna de Vitacura, en la avenida Vitacura, con la esquina de Pío 11, en el Strip Center San Pío. En el segundo piso, local 10, ahí está nuestro logo
y las puertas abiertas para que todas las personas puedan conocer esta disciplina, puedan tener esta experiencia maravillosa de desarrollar la mente, que es lo que tanto necesitamos y que también va de la mano con la parte del cuerpo, porque bueno, se dice, son dos ruedas de la misma carroza o las dos caras de la misma moneda. No podemos trabajar, o sea, la Romy no sirve de nada que solamente trabaje la parte física si no hay un trabajo mental y viceversa. O sea, yo creo que lo que nos hace a nosotros también seres humanos más fuertes, más poderosos en todas sus dimensiones, que también eso atrae también más dicha finalmente, es que tenemos claro como practicantes que uno es eso, que es esa conexión, es esa unidad, y tenemos la maravillosa herramienta de la práctica de Bikram para como revalidar y reforzarnos y demostrarnos a nosotros mismos que ese potencial está en esa herramienta y todos podemos acceder a ella. ¿Cuáles son las redes sociales de Bikram? Beise Vitacura en Instagram y nuestro canal de YouTube, que por Eso. favor compártanlo, suscríbanse, y bueno, yo creo que estos temas son súper relevantes y que podemos seguir ahí compartiendo. Quedamos con gusto a poco. Quiero saber más. Vamos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí. No sé. Yo tengo muchas preguntas, pero podemos dejarlo para... Ah, ya, muy Sí, bien. sí. Pero solamente que quería decirte una cosa, Nelson, de una pregunta que tú hiciste delante, que no te la respondí, es que cuando tú partes la clase de respiración, entras a la sala, respiración pranayama, un nivel, y después yo te diría, cuando ya vas a hacer parado frente a la rodilla, ya notas que está todo distinto, o sea, tu concentración es una, fíjate, hoy día, cuando vayas a practicar, que ya tu concentración es otra, o sea, tú llegaste aquí y estás en otro momento pero ya, por ejemplo, si empiezas a escuchar al tiro, ya puedes ir al tiro logrando los niveles de concentración que se van a dar después, o sea, es muy rápido, o sea, si te conectas al tiro y puedes salirte, y también si que la mente se te va a otra parte, está todo bien. Si no hay ningún problema, es totalmente normal. Cada vez va a ir más y más y más y más enfoque, es un músculo. Cada vez se va a prolongar menos ese escape. Claro. Claro. O sea, te vas a dar cuenta que, se escapó la mente a las tareas del día a día, pero te vuelves, das cuenta y vuelves. Pero si te das cuenta y vuelves, si tienes toda la vida para volver. O sea, en esta encarnación es para volver. O sea, es una oportunidad. Y entonces maravillosa herramienta esta para la salud, en el fondo, para estar sano, porque sin salud, se dice que el Hatha Yoga, para hablar del Hatha Yoga, en el fondo, si tienes que tener el cuerpo sano para poder meditar. Porque si te sientas a meditar, digamos sentados, porque te vas a sentar y te va a empezar a doler la rodilla, la columna, la espalda, entonces no vas a poder, el cuerpo te va a sacar. Exacto. O sea, si Los estás dolores nos sano, sacan. si estás sano con el cuerpo bien, vas a poder hacer más cosas, porque tienes que tener salud para poder hacer lo que... Había un dicho que era, imagínate que tienes acá un 1, y empiezas a poner 0, otro cerito, más 0, eres millonario. Sácale el 1, que es la salud. No tienes nada. Porque sin salud, que en el fondo es como tu vehículo, el cuerpo, nosotros encarnados en un cuerpo físico, tienes que tener salud para poder hacer lo que te gusta a ti, lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Que es distinto a lo que me gusta a mí quizás, pero eso lo tienes que hacer Nelson. Y la pía, y la Romy, y la Pame, y el Roger. Entonces, pero sin salud se nos acaba todo el juego, porque ya no podemos. Entonces... Por eso la salud, con este regalo del sistema de Bikram, es una oportunidad, es un regalo, está extremadamente probado. Si llegas arrastrándote, es tu lugar. Siempre has probado todo. Es democrático. Es democrático, siempre ha sido la intención, nunca ha sido otra, siempre fue la intención. Y ¿cómo se llama? Entonces, pero es como, date una oportunidad, si ya estás, pero ya reventado, probaste todo, no te resulta nada, por favor, anda esto. Una semana, Intenta inténtalo. practicar la semana Y introductoria. y sin que te digamos nada, sino que compruébalo tú por ti mismo, ten la experiencia. Eso, así que les dejamos muchos besitos, cariños, muchas gracias a todos los panelistas de hoy, muchas gracias Pamela, que Gracias. tengan un Gracias. bonito día, nos vemos. Seca, Pame. Nos vemos, Nos vemos. chao, chao. Chao, chao.